bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos abordando la Agenda 2033, ¿no? Que lo estamos enfocando de alguna manera como ese caminar, ese peregrinar, con la excusa del evento de los 2000 años de la redención de Cristo, ¿no? Que se producirá justo en ese año 2033, ¿no? Para entender un poco la agenda en mayúsculas de Dios, ¿no? El plan de Dios en la redención, ¿no? En la redención de nuestra y de toda la humanidad, ¿no? Y en la historia, ¿no? Y cómo se incardina pues, esa agenda de Dios, que es precisamente Cristo, en la historia, ¿no? Y lo estamos haciendo pues, con el padre Félix López. ¿Qué tal, padre Félix? Muy buenas. El padre Félix es siervo del Hogar de la Madre, ¿no? Y bueno, justamente donde estamos en los estudios de HM Televisión, pues bueno, es una obra, digamos, apostólica y de promoción del Evangelio y de comunicación precisamente en estos temas. Y por eso hemos querido abordar en este bloque, ¿no? Que habitualmente pues, invitamos a científicos y filósofos, ¿no? Pensadores, pues al padre Félix, ¿no? Félix López, un poco para dar esa idea de que el mundo que se avecina, ¿no? Pues no solo las agendas humanas, ¿no? Hablábamos en el primer capítulo un poco de la Agenda 2030, ¿no? Esa que está hasta en la sopa, ¿no? Y la controvertida Agenda 2030, ¿no? Donde se promueve pues, la solidaridad, ¿no? Pretendidamente, ¿no? El apoyo a la pobreza, ¿no? La disminución de la pobreza, ¿no? En cambio, a nosotros nos interesa, en el capítulo de hoy, que precisamente pues, se titula Caridad y disponibilidad de servicio a los demás, ¿no? Pues plantear contigo, padre Félix, pues cuál es la visión cristiana, ¿no? Y cuál es en esa idea de la Agenda 2033, ¿no? En la que vamos a reflexionar y contemplar cómo Jesucristo como maestro, ¿no? Pues se daba a los demás, ¿no? Y cómo nos enseña a darnos a los demás, porque Dios es amor, ¿no? Y por lo tanto, una vez entendido el ser de Cristo, debemos actuar, ¿verdad? Debemos hacer. El amor en acción, que decía Madre Teresa de Calcuta. Sí, sí, en los programas anteriores hemos ido viendo cómo especialmente Juan Pablo II, con su primera encíclica, Redemptor Hominis, quería volver la mirada del mundo y de la Iglesia hacia Jesucristo como Redentor. Y la caridad es algo que debemos contemplar siempre a la luz de Jesucristo, ¿no? Porque toda la Iglesia y toda la vida de la Iglesia lo que hace es como prolongar el misterio de Cristo. Entonces, la Iglesia está llamada a prolongar el amor de Jesucristo por los hombres. No puede vivirse la caridad desentendida o desentendiéndose de Jesucristo. O sea, la Iglesia nunca es o nunca será una ONG, ¿no? Que realiza simplemente una tarea social, sino que detrás de esa tarea social se sustenta la caridad de Cristo, ¿no? Es una labor que se realiza con Dios y por Dios, ¿no? Para manifestar el amor de Dios a los hombres. Y teniendo siempre en cuenta, claro, que la esencia de la Iglesia incluye también esta dimensión caritativa, ¿no? El Papa Benedicto, en su encíclica Deus Caritas Est, señala que la Iglesia tiene como tres dimensiones que son importantes. Él daba como los nombres griegos, ¿no? Por una parte, el querigma, el anuncio, la predicación de la verdad, de la palabra de Dios. Por otra parte, el liturgeia o la liturgia, que es la celebración del misterio de Cristo entre los sacramentos. Y por otra, la diaconía, ¿no? Que es el servicio de la caridad. Y él recordaba cómo esas tres dimensiones son las tres esenciales, ¿no? A lo que es la vida de la Iglesia. Es decir, una Iglesia que no viva la caridad como prolongación del amor de Jesucristo es una Iglesia que se queda incompleta, como una Iglesia que no anuncie, que no proclame la palabra de Dios, una Iglesia que no llame a la conversión, está incompleta, o una Iglesia que no celebre los sacramentos, que no ponga la Eucaristía en el centro de la vida de la Iglesia y como la fuente de la que brota todo lo demás, también sería una Iglesia incompleta. Entonces, esas tres dimensiones son esenciales para la vida de la Iglesia, para que la Iglesia sea lo que tiene que ser y que sea realmente, haga visible el misterio de Jesucristo, ¿no? Estáis leyendo un libro sobre la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?
Bueno, me ha hecho reflexionar cuando ella dice, nosotros no somos una ONG, no somos asistentes sociales, somos contemplativas, ¿no? Y la fuente o la fuerza donde esa oración y esa acción, ¿no? Se decía a las hermanas, ¿verdad?, de su congregación, está en la contemplación, en la hora santa, en el momento de adoración, ¿no? Esa es la fuente también de vuestra tarea, ¿no?, como siervos y las siervas del hogar, ¿no?, para la acción, ese momento de intimidad, de presencia del Señor, para después ir por el mundo y darse, ¿no?, servir. Sí, ciertamente, si no hay toda obra de apostolado, toda obra de caridad, tiene que brotar de la unión con el Señor. Jesús lo dice en el Evangelio, si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. Entonces, se ve muy bien en este ejemplo de Madre Teresa de Calcuta u otros santos que podemos hablar después de ellos, cómo lo que ella busca es hacer presente, hacer visible el amor de Jesucristo, ¿no? Que a través de ella, de sus misioneras, lo que la gente encuentre no sea simplemente una ayuda humana, sino que se encuentren con el amor de Dios. Entonces, para poder reflejar, transmitir el amor de Dios, una persona tiene que estar unida al Señor. Es muy conocida una anécdota de una pregunta que le hicieron, ¿no?, un periodista que le hablaba de eso y decía, mire, ustedes pasan ahí como 2 horas de oración cada día, y si son 2000 misioneras de la caridad, que eran entonces, no sé cuántas serán ahora, pues claro, 2000 por 2 horas son 4000 horas de trabajo que usted está perdiendo, ¿no? Y ella le decía, pues mira, usted no ha entendido nada, ¿no? Porque si no fuera precisamente por esas horas de adoración, ese tiempo de oración y de intimidad con Dios, no tendríamos fuerzas, no seríamos capaces de vivir nuestro servicio a los pobres. O sea que la caridad de la Iglesia brota de la unión con Jesucristo. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad?, entre un hospital de campaña, una ONG, ¿no? A veces se denomina también la Iglesia un hospital de campaña, ¿no? Es verdad, ¿no? O sea, hay muchas pobrezas, ¿no?, pobrezas materiales, pero también pobrezas espirituales, ¿no? Sí. ¿Cómo se aborda desde la Iglesia, cómo abordáis, ¿no?, esas dos pobrezas, ¿no? Una está clara, ¿no?, con cantidad de servicio, ¿no?, que prestan pues muchísimos sacerdotes, muchísimos laicos, ¿no? Pero las pobrezas espirituales, ¿a qué se refiere? Pues bueno, la misma Madre Teresa de Calcuta señalaba esto y decía ya cómo en el mundo occidental, porque ella empezó en Calcuta, en la India, había una pobreza material, ¿no? Personas en unas condiciones miserables, viviendo en agujeros, enfermas, comidas por los gusanos, leprosos. O sea, era una situación donde el Señor la llamó a vivir todo eso. Pero después en los países occidentales, en Estados Unidos, ella decía, la peor pobreza es la pobreza de Dios. O sea, un hombre que tiene todo, que tiene casa, dinero, pero no tiene a Dios, esa es la pobreza más grande y más radical, ¿no? Porque hay males relativos y males absolutos. Entonces la pobreza, la enfermedad son males relativos, ¿no? Pero el mal absoluto es la ausencia de Dios, el mal absoluto es el pecado. Y esto se ve muy bien como a Jesús en el Evangelio, cuando en medio de la multitud no pueden acercarse a él y le presentan, se suben al tejado y abren el techo y le presentan un paralítico, y Jesús lo primero que le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, uno puede pensar y decir, bueno, pero si este hombre lo que necesita es una curación física, pero el Señor nos está mostrando que hay una dimensión más profunda, hay una enfermedad, hay una carencia más profunda, que es la falta de Dios, ¿no? La falta de conocer el amor de Dios. Por eso la Iglesia, incluso cuando realiza esa labor y ese servicio de caridad, está buscando no solo la solución de las cuestiones materiales, sino también abrir a los hombres al encuentro con la trascendencia, con el amor de Dios, ¿no? Bueno, por eso va a ser tan... Claro, perdona. No, la pobreza se acaba también con esta vida, o la enfermedad, pues moriremos, ¿no? Pero ese poder tener la comunión eterna con Dios, pues es en definitiva también lo más importante. Y a todo la vida de la Iglesia pues se ordena también a eso, también la caridad, ¿no? No, por eso me parece tan importante en estos 9 años, ¿no?, ahora ya que quedan hacia ese jubileo, ¿no?, de la redención, ¿no?, 2033, poner una alternativa, ¿no?, hemos dicho en muchos programas de este bloque, a la agenda humana
que trata la pobreza o trata la salud, ¿no? Pues con unos términos que son muy poco cristianos. O sea, cuando decimos, hombre, la Agenda 2030 es muy controvertida, es porque, claro, ¿cómo pretende a lo mejor erradicar la pobreza? Bueno, pues a lo mejor disminuyendo la población. No a lo mejor, disminuyendo la población. Exactamente. O la salud, ¿no? Pues cuando se habla de salud reproductiva, ¿no? En definitiva, estamos hablando del aborto y de la planificación familiar. Claro, darle la vuelta a esa agenda perversa, si me permites, ¿no? 2030, ¿no? En la cual, pues bueno, todo el mundo, es que, repito, o sea, está en la sopa, está en universidades católicas, en colegios, o sea, es el dogma, el credo de nuestro tiempo, ¿no? Darle la vuelta, ¿no? Y por eso un poco la idea del bloque, ¿no, padre? Que tuvimos un día hablando, de decir, oye, no se puede dar la vuelta y sí, claro, hay que erradicar la pobreza, pero de esta manera, ¿no? Pensando en que... Y la salud, y todo es importante, pero la salud espiritual, ¿no? Y además venimos de una experiencia dramática como ha sido, pues, el tema del COVID y el confinamiento, ¿no? Donde se ha puesto bastante a prueba la fe y la fortaleza, ¿no? Sí. O sea, está claro que desde el comienzo la Iglesia, pues, ha buscado esto, ¿no? Cuando en los Hechos de los Apóstoles, pues, surge esa tensión porque las mesas de los griegos están sin atención, ¿no? Pues se crea la diaconía, se crean unos diáconos porque los apóstoles sienten que su misión es la oración y la predicación de la palabra, ¿no? Entonces se crean los diáconos como el servicio asistencial de la Iglesia, que es algo que desde el comienzo ha estado presente. Y a lo largo de la historia, pues los hospitales, los centros de atención de salud, la educación a los pobres, a los moribundos, muchas veces a los, vamos a decir, desechos humanos, lo que nadie ha querido, es lo que la Iglesia ha ido recogiendo, ¿no? Y hay, pues, gracias a Dios, una historia preciosa y gloriosa de caridad vivida por tantos santos, ¿no? Con una caridad heroica. O sea, me vienen muchos nombres a la cabeza, pues entre ellos San Damián de Molokai, donde los leprosos están siendo perseguidos y los arrojan allí unas islas solos a que se pudran sin ninguna asistencia ni médica, ni humana, ni espiritual, y este sacerdote con 35, 37 años decide dar ese paso de decir, yo quiero ser el sacerdote para ellos, ¿no? Presencia del amor de Dios y compartir su vida. Claro, es un salto heroico, sabiendo que tú, si entras allí, no puedes salir. O sea, era una decisión que comprometía el resto de su vida y que él asumía, sabiendo más tarde o más temprano moriré leproso también, ¿no? Y bueno, pues o San Pedro Claver, igual en Cartagena de Indias, en Colombia, atendiendo a los esclavos, el que firma allí, siervo de Dios y esclavo de los negros, ¿no? Los negros eran los esclavos que venían de África. De África, ¿verdad? Sí. Y tú lees su vida y uno se queda como sobrecogido del olvido de sí mismo. Y la orden de los mercedarios, ¿no? Que también era interesante. También para esos la redención de cautivos. Y bueno, San Maximiliano Kolbe, Madre Teresa de Calcuta. Quiero decir, estas obras de caridad han estado siempre presentes, ¿no? Y la Iglesia ha realizado esa labor siempre con esa dimensión sobrenatural, ¿no? De querer llevar a los hombres a Dios. No es simplemente una atención humana, porque, claro, detrás de la realización de ese servicio de caridad está también una antropología, es decir, ese hombre al que yo sirvo, ¿cuál es su vocación? ¿Cuál es su dignidad más alta? ¿Es simplemente un ser humano que muere y se acabó? ¿Un animal un poco más inteligente o un poco más evolucionado? ¿O es un hijo de Dios, ¿no? Que está llamado a una comunión de vida eterna con Dios? Entonces, a la hora de servir, de amar, de entregarse, de cuidar a los enfermos, evidentemente todo eso está ahí, ¿no? Y se hace presente. Es cierto que a lo mejor la forma de conversión que tuvo el Imperio Romano, ¿no?
de idolatría, de paganismo, ¿no? Al ver a los primeros cristianos, ¿no? Cómo se ayudaban entre ellos desinteresadamente, ¿no? Aparte del anuncio, ¿no? Tú has dicho muy bien los 3 ejes que Benedicto, ¿no? Propone, pero ese componente que debieron ver los romanos, ¿no? En aquella época, ¿no? Y que después hasta el martirio, ¿no? Es decir, que claro, estaban comprometidos no solo con el otro, sino con Cristo, ¿no? Fue el que hizo expandir realmente el cristianismo en el Imperio Romano, ¿sí? La unión que había entre ellos, ¿no? Mirad cómo se aman, que se queden asombrados del amor, de la caridad verdadera que existía entre los cristianos, todo lo tenían en común, ¿no? Nadie pasaba necesidad, todo esto sí que es un gesto claro, que venía a convulsionar todo un imperio que estaba basado pues, en los valores, en las realidades paganas, ¿no? Donde todo esto no venía a poner patas arriba toda esa dimensión, ¿no? Casi podríamos compararlo pues, con esta etapa, ¿no? de occidental al menos, ¿no? De globalización, ¿no? en la cual pues, adoran a los ídolos, hay una idolatría al dinero, a lo material, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pero en cambio también hay mucha solidaridad, ¿no? No digo tanto caridad, ¿no? Que tiene ese... ¿Cuál sería esa diferencia de términos? Caridad y solidaridad. La he mencionado un poquito antes en cuanto que la caridad cristiana es eso, Cristo, ¿no? Es prolongar o hacer presente el amor de Jesucristo, ¿no? La solidaridad puede quedarse como un valor en sí mismo, pero no busca transmitir el amor de Dios, no busca hacer presente el amor de Dios, es siempre como tiene un trasfondo que manifestar el amor de Jesucristo. Es decir, cuando yo hago caridad no me busco a mí, no quiero ponerme yo en el centro, sino quiero manifestar el amor que Dios tiene a cada hombre. Entonces lo que la Iglesia hace o debe hacer siempre es hacer visible el amor de Jesucristo por los hombres, ¿no? Ahondando un poco más, Padre Félix, en lo que decías de la caridad en la verdad, ¿no? Creo que comentando, ¿no? Un poco para preparar este capítulo, me decías, bueno, fíjate que la Iglesia ha sido como muy firme, ¿no? En los principios, ¿no? En lo que es la verdad, ¿no? Y en cambio ha ejercido un acompañamiento, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Una intención de que aquella persona que está luchando, ¿no? por alcanzar en esa pobreza espiritual tan extendida, ¿no? pues esa verdad, ¿no? ¿Cómo se tiene que desarrollar, ¿no? Además está muy de moda esto, ¿no? Ahora, ¿no? Sí. Es decir, bueno, solo con una misericorditis, ¿no? Así como qué bueno eres. Yo señalaría, ¿no? Como dos dimensiones o 2 puntos, ¿no? Sí. 2 aspectos. Por una parte, en un primer lugar, lo que es la caridad en el anuncio de la verdad, ¿no? Esto, yo recuerdo que el Papa Pablo VI, cuando publicó la encíclica Humanae Vitae, ¿no? Sobre el desorden intrínseco que lleva a la anticoncepción, pues uno de los puntos él hablaba y decía que era un signo de caridad eminente predicar la verdad, aunque esa verdad fuera controvertida, no siempre fuera bien aceptada, pero él veía, ¿no? Como una fidelidad a su conciencia, que su manera de amar era ser fiel a la verdad revelada y anunciarla, ¿no? Entonces la Iglesia tiene que vivir esa caridad en el anuncio, predicando la verdad. Nunca el error, la verdad os hará libres. El error, el pecado, la confusión no lleva a la libertad, ¿no? Sino a una esclavitud y no lleva a una salvación, ¿eh? Porque Jesús dice también, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la Iglesia tiene que vivir la caridad en la fidelidad a la verdad. Eso, digamos, en una primera parte. Y en la otra, esto que tú mencionabas como la solidez en los principios, la fidelidad a los principios, como la Iglesia siempre anuncia o debe anunciar con rectitud esa verdad con todas sus exigencias, ¿no? Aunque después, por ejemplo, pues en cuanto a veces la homosexualidad que ha traído a veces como consecuencia el SIDA, ¿no? Entonces la Iglesia ha sido intransigente, fiel a la palabra de Dios en cuanto a lo que supone el desorden de las relaciones homosexuales. En cambio, ha sido misericordiosa para atender a los enfermos, ¿no? Que han contraído el SIDA, aunque no han hecho caso a esa verdad. Entonces ha sido firme en los principios y misericordiosa en la atención
a los necesitados. En cambio el mundo es al contrario, ¿no? Le da igual la verdad, que cada uno haga lo que quiera, pero después cuando hay una necesidad, pues el mundo abandona, ¿no? Es intransigente, no acepta, margina, rechaza, abandona, y es ahí donde entra la Iglesia, pues haciendo presente la caridad de Cristo, digo, con tantas maneras heroicas, ¿no? Tantas veces, tantas personas heroicas en su entrega a Dios y en su servicio. Eso es un poco también lo que comentabas de entender que todos somos hijos de Dios, ¿no? Y que tenemos esa dignidad, ¿no? Porque en otros capítulos decíamos, ¿no? Y eso me ha conmovido mucho, ¿no? A la hora de preparar este bloque, ¿no? Bueno, a qué precio, ¿no? Jesucristo, ¿no? Con su sangre, con su crucifixión, ¿no? Pues ha pagado por nuestros pecados, ¿no? Y es impresionante. Y por ¿no? cada uno. Sí, por ese es cada uno, ¿no? el fundamento de la dignidad humana, es ese, ¿no? Yo valgo la sangre de Cristo. O sea, no es la autoestima de que soy más alto, soy más inteligente, ¿no? Sino yo valgo la sangre de Cristo. Y en esto, pues, Madre Teresa de Calcuta, pues se ven muchísimos ejemplos, que hasta la persona más miserable, más abandonada, más pobre, más como que nadie se preocupa de ello, que es insignificante a los ojos de los hombres, que está abandonada, es grande a los ojos de Dios, ¿no? Y ella, pues a través del amor, de la caridad, del servicio, lo que quiere transmitir es eso, que esa persona no muera sin conocer el amor de Dios, alguien que le haga visible, tangible el amor de Dios por ella. Bueno, por eso es tan importante en este mundo que la comunicación, ¿no? Y la imagen y los testimonios, pues bueno, tienen esa fuerza y esa potencia, ¿no? Pues enseñar, ¿no? Mostrar, hacer visible pues toda la labor que la Iglesia realiza en todo el mundo, ¿no? Vosotros también como Hogar de la Madre estáis en muchos países, ¿no? Y realizáis las dos funciones, ¿no? ¿Verdad? La más contemplativa, la más, digamos, de interioridad, ¿no? Y ese hacer, ¿no? Ese hacer y ese actuar, ¿verdad? Sí, sobre todo en los países de misión. Es verdad que, bueno, como parte de la fidelidad al Evangelio, pues está también el escondimiento, ¿no? Jesús dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, pero es verdad que cuando yo he podido ir a Ecuador y ver en primera persona la labor que se realiza, uno se queda impresionado, vamos. Y como digo, el Hogar de la Madre pues es una pequeña parte de la Iglesia, y hay instituciones dedicadas completamente a la caridad, y que es encomiable, y como digo, que es, me atrevo a decir también, la gloria de la Iglesia, todo lo que es la autenticidad en el amor, en la entrega, en el servicio, en la donación de sí, sea en la dimensión que sea, pues esa es la verdadera gloria de la Iglesia, ¿eh? Porque también a veces pensamos en una donación material, ¿no? Para los laicos, ¿no? Pero también la donación en tiempo, la donación en enseñanza, la donación, la donación, ¿no? Sí. Hay muchos tipos, ¿no? de caridad, ¿no? Que muchas veces enseguida, ¿no? Sobre todo ya digo, ¿no? En la parte más de los laicos, bueno, pues vamos a ayudar económicamente, que está súper bien, ¿no? Sí, claro. Pero ¿qué otros modos, ¿no? Ya vamos finalizando un poco el capítulo, se te ocurren, ¿no? Darnos, ¿no? Como consejos, ¿no? Para las familias, a los niños, a los jóvenes, ¿no? Que es como un espíritu, es de la contemplación de Jesucristo, de ver al Señor, al Hijo de Dios hecho hombre, ponerse de rodillas a lavar los pies de sus discípulos, es el testimonio más grande de servicio, ¿no? Ver la vida de Jesús, que se compadecía de ellos, de los enfermos, de los ciegos, de los leprosos, se compadece también los que están como ovejas sin pastor, ¿no? Entonces, de la oración, del trato directo con el Señor, lo que vamos teniendo, como dice San Pablo, son los sentimientos de Cristo. Entonces, tener los ojos, el corazón, el amor de Jesucristo, nos lleva después a vivir eso en cualquier ámbito, sea en la misma familia, ¿no? El espíritu de servicio para con mi esposa, mis hijos, mi esposo, una persona que no vive para sí, los mismos sacerdotes, no ser pastores que se apacientan a sí mismos, sino que saben dar su vida por las ovejas, y después crea también una sensibilidad ante las necesidades, no pasar de largo ante las necesidades que Dios nos pone delante de los ojos, porque el amor de Dios también es un amor eficaz. O sea, Dios no ve, sino Dios ve, y su Hijo se hace carne, se hace hombre, ¿no? Entra en la historia. El amor de Dios ha sido eficaz, el amor de Cristo es eficaz, y el nuestro tiene que serlo también.
Bueno, y ahí tenemos un ejemplo impresionante, un modelo que es María, ¿no? Si te parece, ¿no? Porque claro, hablar de María pues requiere todo un capítulo, ¿no? Sí. Pues si te parece, nos vemos la semana que viene, ¿no? Y, bueno, tratamos a María pues como madre maestra, ¿no? Y que nos ayude en este camino también de servicio, ¿verdad? Perfecto, encantado. Gracias.